de predominio lingüístico valenciano y otro territorio de predominio lingüístico castellano, teniendo en cuenta criterios históricos de predominio de una u otra lengua. En 1992, los currículums de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, y posteriormente, 2 años más tarde, en 1994, los currículums de bachillerato, establecieron unas competencias lingüísticas por igual en nuestras dos lenguas. Todo ello ha hecho que hayamos tenido la necesidad de diseñar unos programas de educación bilingüe en nuestra comunidad. La actual configuración de los actuales programas de educación bilingüe tiene su base legal en los decretos de organización y funcionamiento de escuelas infantiles y centros de educación primaria y secundaria de 1997. Vamos a ver cómo tenemos distribuidos los programas en nuestros territorios. En el territorio de predominio lingüístico valenciano, donde tenemos la gran mayoría de alumnado, concretamente un 88,20% del alumnado valenciano reside en estos municipios de predominio lingüístico valenciano, de los cuales van a seguir los programas de enseñanza en valenciano, el de inmersión lingüística y de enseñanza en valenciano, actualmente aproximadamente un 21%. Y el programa de incorporación progresiva es un programa también de enseñanza en valenciano que nosotros no lo consideramos como óptimo. Los óptimos son los de inmersión y los de enseñanza en valenciano, en donde siguen este programa alrededor del 68% del alumnado actualmente. Bien, en la educación infantil y primaria tenemos estos tres programas: el programa de inmersión lingüística al valenciano, el PIL, y el programa de enseñanza en valenciano, que nosotros denominamos el PEV. En estos dos programas, la lengua base de aprendizaje es el valenciano. La diferencia entre uno y otro es que el primero va dirigido a alumnos castellano hablantes, mayoritariamente castellano hablantes, y el segundo, el programa de enseñanza en valenciano, a alumnos mayoritariamente valenciano hablantes. La diferencia entre uno y otro es la introducción, es la metodología y la introducción de la segunda lengua. En el caso de inmersión lingüística retrasamos la introducción del castellano. Y finalmente tenemos el tercer programa, prescriptivo para los territorios de predominio lingüístico valenciano, el programa de incorporación progresiva, en donde la lengua base de aprendizaje es el castellano, pero con carácter obligatorio, y a partir de tercero, como mínimo, introduciremos una de las áreas no lingüísticas en valenciano. Eso no significa que los centros puedan optar, de acuerdo con sus consejos escolares, a adelantar la incorporación de la enseñanza en valenciano. En la educación secundaria obligatoria, estos programas continúan coherentemente, tanto la inmersión lingüística se considera que está finalizada, y el programa de enseñanza en valenciano continúan coherentemente en el programa de enseñanza en valenciano. A él también se puede acceder desde el programa de incorporación progresiva anterior. Los alumnos han tenido ya conocimiento de la lengua y algunas áreas en la lengua y perfectamente están capacitados para seguir una enseñanza completamente en valenciano. Y aquellos que opten por otra situación continúan coherentemente el programa de incorporación progresiva, con la única diferencia que como mínimo han de incorporar como lengua vehicular en valenciano al menos 2 de las áreas no lingüísticas. En el territorio de predominio lingüístico castellano, indudablemente que a petición de las familias podrían realizar cualquiera de los anteriores programas. La realidad es que en estos territorios, mayoritariamente la totalidad, están siguiendo únicamente el tratamiento del valenciano como área curricular. En este momento tenemos únicamente 9 centros de territorio de predominio lingüístico castellano que estén impartiendo el programa de incorporación progresiva. Es poco, pero por algo se empieza. Bien. Vamos a entrar un poco ya de lleno en el tema de la introducción de la lengua extranjera o la configuración del sistema multilingüe valenciano.
En el momento de plantear la introducción de una lengua extranjera en nuestra comunidad, nos planteamos la posibilidad de que se introdujera una lengua extranjera anticipadamente. En el currículum ya marcaba que a partir de tercero de primaria se incorpora la primera lengua extranjera. Se trataba de incorporar, a anticipar la implantación de la lengua extranjera, o bien diseñar un sistema multilingüe propio y nuestro. La Comunidad Valenciana decidió que fuera por esto último, y como consecuencia, en el año 1997 se crea una comisión para ver qué posibilidades teníamos y en qué condiciones podríamos iniciar un sistema multilingüe. Por otra parte, había una presión por los padres, por las familias, asociado a la calidad. Mira, hay más calidad cuando se incorporan con anticipación lenguas extranjeras. Teníamos una cierta presión, y todo ello motivó que finalmente, el 30 de junio del 98, viera la luz, se publicara la orden por la que se incorporaba una lengua extranjera en nuestro sistema educativo. Pero como optamos por seguir con la protección de las lenguas propias, el diseño que se escogió fue enriquecer nuestros programas bilingües, enriquecerlos añadiéndoles, incorporándoles una lengua extranjera como lengua vehicular. Por lo tanto, el sistema educativo multilingüe que seguimos no consistió en incorporar una lengua más pronto y con más intensidad, sino ello significaba una serie de cambios metodológicos, de tratamiento de lenguas, organizativos, de tratamiento de contenidos. Por lo tanto, aparecen los tres programas que he hecho referencia anteriormente: el programa de enseñanza en valenciano, el programa de incorporación progresiva y el programa de inmersión lingüística, que los vamos a enriquecer incorporando la tercera lengua. Con ello garantizábamos la presencia de las dos lenguas y garantizábamos que la lengua minorizada, en nuestro caso el valenciano, no corriera ningún peligro por lo que suponen el tratamiento de dos lenguas mayoritarias. ¿Qué objetivos perseguíamos nosotros con esto? Los objetivos que perseguíamos era mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, por una parte, incrementar la competencia lingüística a nivel oral, tanto de la lengua 1 como de la lengua 2 como la lengua extranjera, potenciar aquellos principios universales de tolerancia, de solidaridad y de respeto. Tengamos en cuenta que aprender lenguas no significa únicamente aprender lenguas, sino aprender culturas. Por lo tanto, respeto a las culturas, a otros pueblos, a otras culturas. Y esta misma orden, que he hecho referencia, la orden de 30 de junio del 98, establece unos requisitos para proceder a la autorización de los centros. No se optó por generalizarlos, se dejó a iniciativa de los centros incorporarse a este sistema bilingüe siempre que se cumplieran unos mínimos requisitos. Entre los requisitos que nosotros planteamos y que quedan expuestos en la mencionada orden está que los centros previamente tienen que haber tenido autorizado un cronograma, un diseño, una estrategia de educación bilingüe con presencia de las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano. Por otra parte, los padres deben conocer y deben aceptar este nuevo sistema. El profesorado tiene que tener una competencia lingüística idónea en las tres lenguas. Y finalmente, el profesorado tiene que manifestar a nivel de centro, a nivel de equipo directivo, su compromiso para poder participar en aquellos cursos por lo que suponen de innovación, un proyecto de integración de lenguas. Estas eran las condiciones que requeríamos de los centros. Bien, a nuestro entender, ¿qué características tiene el sistema multilingüe que nosotros tenemos como propio en la Comunidad Valenciana en relación y en comparación con los programas de educación bilingüe? Hay varias posibilidades de incorporar una lengua.
Incorporación, por lo tanto, la primera característica, una incorporación temprana y flexible de la lengua extranjera. Todos sabemos que las lenguas pueden incorporarse en el momento que se considere oportuno. 4 años, 3 años, inicio del segundo ciclo de educación infantil, 6 años, 8 años, conforme lo tenemos en nuestro decreto curricular ordinario. Nosotros, mediante la orden aquella, optamos en ese momento por incorporar la lengua extranjera a partir del primer ciclo de primaria, por lo tanto, a los 6 años. Actualmente tenemos un conjunto de 11 centros educativos que, reuniendo una serie de requisitos y unos cursos previos, vamos, y habiendo manifestado su consentimiento, vamos a proceder a la experimentación de la incorporación de la lengua extranjera a partir del segundo ciclo de educación infantil, pero a partir de los 4 años, teniendo en cuenta los 3 años, es el primer año de adaptación del alumno al centro educativo. Esta incorporación temprana y flexible hace que tengamos que adoptar una serie de medidas en cuanto a la diferenciación y adecuación de contenidos. Los centros deben decidir el cuándo están en condiciones de comenzar. Si queremos introducir la lengua extranjera en el sistema, en el currículum, de manera temprana, de manera anticipada, necesitamos que esta lengua se adquiera en contextos informales, utilizándola como medio para hacer cosas que resulten importantes. Hay que proporcionar un input de calidad. Hay que dedicar gran cantidad de tiempo para la adquisición. No está claro el cuándo si no lo relacionamos con el cómo. Por otra parte, como característica, destacamos también una mayor dedicación, una mayor exigencia técnica. Se quieren conseguir unos objetivos en materia lingüística, en materia de competencia lingüística, pero partiendo de los recursos que tenemos, del profesorado. Antes mi compañero Joaquín Arenas ha comentado la situación en que tenemos las plantillas, y yo soy docente, cuanto más mejor, pero tenemos los centros en las condiciones para empezar a partir de ahí, y de acuerdo con las experimentaciones que vamos a hacer, ver qué estrategias hay que adoptar. Por lo tanto, si de momento, si tenemos que contar, y no presupone incrementar la plantilla, el número de profesores, y por otra parte supone no modificar el horario curricular, lo que tengamos que hacer deberemos hacerlo mejor. Es por eso que decimos que hace falta una mayor exigencia técnica y, por lo tanto, y como consecuencia, un funcionamiento más eficaz de los centros educativos. Un funcionamiento más eficaz de los centros educativos supone una serie de cambios y novedades en los programas existentes en el propio centro. De entre las orientaciones metodológicas y pedagógicas que se anexaban a la orden de 30 de junio, por la que se desarrollaban los programas de educación bilingüe enriquecidos, aunque digamos sistema multilingüe, nosotros preferimos desde el punto de vista técnico hablar siempre de programas de educación bilingüe enriquecidos para no perder la visión de la educación bilingüe de nuestra comunidad. Destacamos un enfoque comunicativo de las lenguas y un enfoque constructivista de la lectoescritura. Supone un enfoque integrado de las lenguas, ya hemos hablado aquí en anteriores ponencias, una instrucción, la lengua basada en contenidos, crear contextos mediante los cuales la lengua, vamos aquí los conocimientos de esa lengua, pero basándonos en los contenidos de otras áreas curriculares. La narración, por ejemplo, la argumentación, la explicación o la descripción, perfectamente la podemos utilizar cuando estemos narrando un hecho histórico, cuando estemos argumentando o explicitando un punto de vista, cuando estemos describiendo un móvil, una herramienta en ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, etc. Coherencia en las 3 lenguas y en los ciclos. 3 lenguas en el currículum suponen que pueden estar impartidas por 1, por 2 o por 3 profesores. No está escrita la panacea en ninguna de ellos,
Pero lo que sí es cierto es que el alumno es indivisible y es único, y necesita una coherencia en los planteamientos lingüísticos, en los planteamientos psicolingüísticos. Necesitamos, por lo tanto, una unificación de criterios, y por otra parte, el alumno necesita tener continuidad. No importa cuándo se empieza, cómo, y a partir de ese momento garantizar esa continuidad. Y finalmente, debemos disponer de unos manuales adecuados y de calidad para conseguir esos objetivos multilingües que nos hemos planteado. Voy a prisa, pero es cosa de tiempo. Vamos a ver ya prácticamente, voy a entrar en lo que desde el punto de vista de docente y a poca responsabilidad de gestión en la administración que me corresponde, junto a los técnicos que tengo por aquí, llamados acompañamiento, no sé cómo les han llamado, bien, antes, concluimos que los PEBE, los programas de educación bilingüe enriquecidos, son y resultan exigentes de cara al alumnado, pero también suponen un reto para nosotros los profesores y un reto para la administración educativa. Como era un reto, optamos por no generalizarlos y ir introduciéndolos de acuerdo cuando vayamos reuniendo esas condiciones. De esas 6 condiciones que tenemos aquí expuestas, no todas son igual de importantes, pero sí son necesarias. Posiblemente no todos los centros las tengan y las reúnan desde un principio, pero tiene que haber una cierta actitud para tender hacia ellas y fijárnoslas como meta. Estas 6 condiciones están en relación con el programa. Un programa con objetivos claros, concretos, asumidos por toda la comunidad educativa, y entramos en los principios de participación de los centros educativos. Una escuela participativa, todos tenemos algo que decir: familias, padres, alumnos, educación, sectores sociales, movimientos de renovación pedagógica, unos objetivos claros y asumidos. Por otra parte, un diseño particular del programa. Un diseño particular del programa es el programa, el macroprograma a nivel de centro que tenemos que conseguir, en donde tienen que quedar explicitadas cuándo introducimos las lenguas, en qué áreas introducimos la lengua, y asegurando que tenemos profesorado que sea capaz de poder aplicar y vehicular, integrar lenguas, etc. Y finalmente, un compromiso de todo el centro, no de los profesores que inician, de todo el centro y del equipo directivo, para iniciar y dar continuidad al programa. Condiciones en cuanto al profesorado. Hemos dicho tanto, ¿verdad? Mira, continuidad en los centros del profesorado, sobre todo el profesorado, en este caso, de las lenguas extranjeras. Mayor competencia de los profesores en la lengua 1, en la lengua 2, en castellano, en valenciano, en inglés, pero sobre todo una magnífica competencia en la lengua minorizada. Competencia lingüística, gran competencia en la utilización de recursos y en la utilización de las técnicas. Motivación y compromiso para la programación y para la aplicación de los programas. Tener unas expectativas elevadas sobre el rendimiento de los alumnos y no desanimarnos en la primera que nos salga. Ser capaz de crear un clima idóneo que facilite la adquisición de habilidades en los alumnos, y facilidad y disponibilidad para hacer participar a las familias y trabajar conjuntamente para incrementar la calidad, para aumentar la calidad educativa. Y finalmente, la formación. Se ha de diseñar una formación que corresponde diseñarla pues quien tiene responsabilidad, pero que, si hacemos llegar las necesidades que tenemos en los centros, si todo el equipo de personas, el equipo periférico que tenemos, las administraciones, van detectando y conocen las sensibilidades y conocen las necesidades, ayudarán a que entre todos podamos configurar una formación del profesorado que dé respuesta a las verdaderas necesidades que tienen los centros, que requieren las familias y, en definitiva, que necesitan los alumnos. De este apartado de la formación del profesorado incidiré un poquito dentro de unos momentos. Respecto a los alumnos y a las alumnas,
condiciones respecto al alumnado para tenerlos en cuenta y dar respuesta a, primero, cómo están, después, qué situación me encuentro con los alumnos, porque allí tendremos alumnos en el aula, nos encontramos alumnos de todo tipo, alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos que tenemos que aplicar programaciones específicas, actuaciones curriculares individuales, alumnos que uno tendrá una lengua como primera o una lengua como segunda. Hay que planificar todo esto, por lo tanto son unas condiciones que tenemos que tener en cuenta, y si no estamos en condiciones simplemente no empezamos el programa, lo dejamos para mejor ocasión y continuamos preparándonos para empezar. En cuanto a la metodología, toda la formación debe estar orientada a aquellos principios que hemos hablado anteriormente, una metodología que atienda a las lenguas, que atienda a la lectura y a la escritura, que atienda al uso vehicular de las lenguas y que como consecuencia requiera de unos recursos y unos materiales que sean adecuados para responder a esto. En cuanto a la lengua, la metodología que propiciamos es la metodología en cuanto a las lenguas, un tratamiento de las lenguas desde un enfoque desde enfoques constructivista comunicativos, y un tratamiento integrado de las lenguas. En cuanto a la lectura y a la escritura, pues exactamente lo mismo. Sabemos lo que es, empezamos a construir a partir de lo que tenemos y continuamos. Lectura y escritura desde un enfoque constructivista, y en el conjunto de las lenguas, integración de lenguas. En cuanto al uso vehicular, tenemos que plantearnos si lo que se persigue la comunidad educativa, o la información de que se dispone, o la formación del profesorado es la lengua como área curricular, o haciendo un uso vehicular de esa lengua. Y finalmente, en cuanto a los recursos, aprovecho para agradecer toda la colaboración que siempre hemos tenido de los COPs y de la organización de aquí, y también visitamos las Icastolas, donde vimos in situ, antes de empezar, lo que había, porque la Mediterránea ya falta es que se va a inventar, es decir, aprovechamos y adelantamos y escarmentamos con lo que nos cuentan, aprovechamos las experiencias. ¿Y en qué tendremos que formar al profesorado? Mira, en todo lo que nos pidan, en todo lo que nos pida el profesorado.